Estamos a la hora, entonces vamos a empezar. Bienvenidos a todos y gracias por su interés en este taller sobre igualdad de género. Estamos aquí para participar en la primera parte de un taller sobre la igualdad de género y los mercados de capitales. Antes de comenzar, quiero agradecer a los numerosos socios y colaboradores que han hecho posible esta capacitación. Desarrollamos este programa en colaboración con el IFC, con ONU Mujeres, con el apoyo del gobierno de Luxemburgo y además hoy nos reunimos todos gracias a nuestra colaboración con la Bolsa Institucional de Valores o BIVA. Agradezco a la Bolsa y de Majo y su equipo por organizar la sesión de hoy y por convocar a sus mercados para abordar ese tema tan importante. Me llena de orgullo poder ceder la palabra entonces a María José Berrueta, gerente de emisores y sostenibilidad, para dar apertura del taller de hoy. Gracias, Majo. Muchas gracias, Tiffany, y muy buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Bolsa Institucional de Valores a este espacio de diálogo y aprendizaje en colaboración, como ya lo mencionaba Tiffany, con las Sustainable Stock Exchanges, ONU Mujeres y IFC, grandes aliados también de Viva. Como saben, pues hoy nos convoca un tema que no solo es un imperativo social, sino también una prioridad estratégica para los mercados, la igualdad de género. Como sabemos, este es uno de los pilares del desarrollo sostenible y un elemento clave para construir mercados más eficientes, transparentes e incluyentes. Desde Viva, pues estamos convencidos de que los mercados de capital tienen un rol fundamental en impulsar el cambio. Nosotros no solo facilitamos el financiamiento, sino también consideramos y estamos comprometidos en influir en mejores prácticas corporativas, promover la transparencia y acelerar la adopción de estándares que integren la equidad de género en la toma de decisiones. Agradecemos muchísimo nuevamente a nuestros colaboradores y expertos que nos estarán presentando el día de hoy y también a ustedes, participantes de esta sesión. Su presencia para nosotros refleja que esto es un esfuerzo colectivo que requiere, pues, como lo sabemos, también liderazgo, colaboración y visión de largo plazo. No quiero quitar más tiempo, estamos emocionados de empezar, así que solo queda cerrar diciendo bienvenidos nuevamente. Y muchas gracias, Tiffany. Muy bien, muchísimas gracias para esta inspiración, Majo, y gracias también a Viva por unirnos a todos hoy día. Bueno, la capacitación de hoy analiza la interfaz entre la igualdad de género y los mercados mundiales. Y como muchos de ustedes ya podrán imaginar, la igualdad de género puede ser un tema delicado y complejo, ¿no? En lugar de pretender que esa complejidad no existe, lo que buscamos es comprenderla mejor y identificar formas de avanzar. La sesión de hoy se centra especialmente en entender ese tema, que puede resultar complejo, mientras que en nuestra segunda sesión abordaremos mecanismos más orientados a la acción para promover la igualdad de género y enfrentar esas complejidades. Algunos asuntos para tener en cuenta antes de comenzar. Esta sesión se llevará a cabo durante 2 horas, en las cuales esperamos que participen activamente. Así que prepárense para escribir y responder a nuestras preguntas. No se olviden, nos volveremos a reunir para la segunda parte que se basará en los que aprendemos hoy. Y eso es en jueves. Tendremos espacio de preguntas y respuestas en vivo durante toda la sesión para que puedan hacernos saber sus inquietudes. Y también utilizaremos herramientas como encuestas por Zoom y Mentimeter que ya están utilizando para interactuar con ustedes. Entonces, esperamos su participación, así que por favor, anímense a hacerlo. Para reconocer su participación, vamos a entregar un certificado y a quienes asisten a ambas partes del taller
Y al final de la segunda parte, vamos a compartir con ustedes una encuesta de opinión y quienes la completen recibirán certificado de participación. Y como ya he mencionado, queremos que cada uno de ustedes se sienten libre y bienvenido a formular sus preguntas y comunicarse con nosotros. Sin embargo, si tienen alguna pregunta que deseen que respondamos, por favor, háganlo utilizando la función de preguntas y respuestas de Zoom. Es el icono con los dos burbujas de diálogo que encontrarán en la barra inferior en Zoom. Recuerden, si desean una respuesta, usen la sección de preguntas y respuestas, ya que en el chat es posible que las preguntas se pierdan. También quiero mencionar que compartiremos varios recursos y enlaces en el chat durante la presentación. En caso de que no pueden guardar esos enlaces, no se preocupen, también estarán incluidos en el folleto de diapositivas. Y ya pueden encontrarlos en nuestro sitio web. Ah, ya les hemos enviado el enlace al sitio web a través de Zoom y también lo vamos a compartir en el chat varias veces. Ya veo que Fiona ha compartido varias veces en el chat. Bueno, una breve presentación de quienes estaremos participando para guiarlos en este tema. Primero, mi nombre es Tiffany, soy la directora de la Academia de la Iniciativa de Voces Sostenibles de las Naciones Unidas y como probablemente habrán notado por mi acento, no soy hablante nativa de español. Aún así, voy a hacer todo lo posible por comunicar este tema en español. Pero estoy muy contenta de que estoy desarrollando esta sesión junto con varios expertos todos ellos hablantes nativos de español. Entonces, si no entienden cualquier cosa que digo, nos avisa, ¿no? Y vamos a ayudar. Bueno, una de esas expertas es Alejandra, de la IFC, quien hoy facilita este taller conjunto conmigo. Alejandra es oficial asociada de gobernanza cooperativa de IFC. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Y también estamos muy contentos de estar acompañados hoy con Elena San Pietro de ONU Mujeres. Gracias, Elena. Elena es especialista en gestión técnica y operativa de programas de empoderamiento económico. Y por último, tenemos el gusto de contar con una orador invitada especial. Se llama Rocio Olaya Ameriva. Ella es gerente de experiencia del cliente en Edge. Rocio nos acompañará al final del taller para contarnos cómo el proceso de certificación de Edge pueden apoyar a las organizaciones en su camino hacia una mayor igualdad de género. Bueno, el programa de capacitación que presentamos hoy tiene 4 módulos específicos diseñados para guiarlos paso a paso en la mejora del desempeño en igualdad de género dentro de los mercados. Hoy nos enfocaremos en los 2 primeros pasos, prepárese y alinearse. En la próxima sesión, que será la segunda parte de este curso en el jueves, abordaremos los 2 pasos finales, implementación y comunicación. Y para el taller de hoy, en el que vamos a enfocar en prepararse y alinearse, tenemos 2 objetivos principales de aprendizaje. El primero es ayudarles a entender por qué es necesario actuar para avanzar hacia una mayor igualdad de género. Y el segundo es ayudarles a identificar las herramientas que pueden usar para mejorar la igualdad de género dentro de sus organizaciones. Y para lograr esos objetivos, esto es nuestro plan para los próximos 2 horas.
Sé que lo primero que quieren saber es que sí tendremos un receso. Más o menos a la mitad vamos a tener una pausa breve y antes de ese descanso vamos a explorar la conexión entre género y las finanzas y después del receso veremos los mercados con perspectiva de género. Y con eso aclarado, vamos a empezar con una pequeña dinámica para conocer qué tan cómodos se sienten con esa temática. Para eso vamos a utilizar el Mentimeter. Así que cedo la palabra a mi colega Alejandra y voy a cambiar mi pantalla para ver el Mentimeter. Gracias, Alejandra. Gracias, Tiffany. Para comenzar, quiero mostrarles una herramienta que vamos a usar hoy para interactuar con ustedes, bueno, llamada Mentimeter. En este momento vamos a compartir una nueva pantalla y pronto verán aparecer el Menti. Para unirse, simplemente usen el enlace que está en el chat o bien abran su navegador, vayan a www.menti.com y escriban el código que ven arriba en la pantalla. Si tienen algún problema para ingresar, háganlo saber por el chat y con gusto los ayudamos. Además, volveremos a esta pantalla varias veces durante la sesión, así que les recomendamos mantenerla abierta, incluso después de responder. Una vez dentro van a ver la siguiente pregunta. ¿Qué tan cómodos se sienten con esta temática? Compartan con nosotros cómo se sienten respecto a cada una de las actividades mencionadas. Hasta el momento parece que va a ser una sesión bastante ejecutiva porque todos tienen interés en mejorar la igualdad de género en su organización y quieren mejorar sus conocimientos en la materia. Es interesante cómo quieren mejorar en la organización, pero además no se sienten cómodos discutiendo este tema. Ojalá que este curso entonces les dé herramientas para el diálogo, para que puedan mejorar la igualdad de género en la organización. Y sin diálogo nos parece fácil implementar políticas o procedimientos. Ya van 85 respuestas, pero la tendencia sigue marcándose igual. Todavía no todos, pero la tendencia ya está clara, yo creo. Nos sentimos incómodos, no sabemos cómo conversarlo con con otras personas, pero sí sabemos que tienen que haber cambios. Así lo resumiría yo. Bueno, vamos a sumergirnos entonces en el contenido y trabajar juntos para fortalecer la confianza en estos temas. Am, no veo, ahí sí. Primero vamos a comprender la conexión entre género y finanzas. Para comenzar, entonces, vamos a entrar en la primera unidad, preparación, donde vamos a explorar la conexión entre igualdad de género y los mercados financieros. Eh, preparar. En esta unidad tendremos tres secciones principales que nos ayudarán a profundizar poco a poco el tema. Comenzaremos con la terminología clave, que nos permitirá comunicar con mayor claridad y eficacia sobre la igualdad de género. Luego veremos los argumentos a favor de la acción, para entender por qué este tema es tan relevante para las empresas y los mercados. Y finalmente, analizaremos las tendencias de mercado y cómo los mercados están avanzando en materia de igualdad de género. Antes de avanzar con los temas más técnicos, queremos asegurarnos que todos estemos en la misma página sobre algunos conceptos fundamentales. En esta primera parte vamos a hablar sobre el lenguaje que utilizamos cuando nos referimos a la igualdad de género y en particular, ¿qué queremos decir cuando hablamos del término género? Este es un concepto que escuchamos con frecuencia, pero que puede tener distintos significados según el contexto o la persona. Por eso tomaremos unos minutos para explorar cómo lo define ONU Mujeres y qué abarca realmente este término, para que podamos avanzar en el resto del taller con una comprensión común y clara. El término género puede parecer sencillo, pero en realidad es bastante complejo, porque significa cosas distintas para cada persona. Así que veamos un poco mejor qué incluye este concepto.
Según ONU Mujeres, el género se refiere a los atributos sociales, las oportunidades y las relaciones que se asocian con el hecho de ser hombre o mujer. Incluye también las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños, y las relaciones entre mujeres y entre hombres. Estos aspectos no son biológicos, sino que son socialmente construidos. Se aprenden a través de la cultura, la educación y las normas sociales, y pueden cambiar con el tiempo. El género influye en lo que se espera, se permite o se valora de una persona según su sexo, y por eso genera diferencias e inequidades en el acceso a recursos, en las responsabilidades asignadas y en las oportunidades para tomar decisiones. Es importante recordar que el género no se limita a lo masculino o femenino. Se define dentro de un contexto de relaciones de poder, instituciones y normas. Así que cuando hablamos hoy de igualdad de género, no nos referimos solo a tener más mujeres en los directorios, sino que asegurar igualdad de oportunidades, condiciones y poder de decisión. Si quieren explorar más definiciones, pueden visitar el glosario de las Naciones de ONU Mujeres sobre igualdad de género. El enlace va a estar incluido en las diapositivas. Veamos ahora diversidad, equidad o inclusión. Profundicemos un poco más. Estoy segura que muchos de ustedes han oído hablar del acrónimo DEI, que significa diversidad, equidad e inclusión. Cada vez vemos más que gerentes o incluso equipos de DEI en las organizaciones centrados en garantizar el desempeño de la organización de estos tres aspectos. Entonces, ¿por qué no solo equipos de diversidad o solo equidad? Bueno, profundaremos un poco más en cómo estos conceptos se conectan, interactúan y por qué es importante tener los tres como una parte de una ecuación completa. Comencemos con la equidad, que consiste en garantizar una distribución justa de poder entre las personas. Podemos imaginar la equidad como darle a las mujeres y hombres el mismo micrófono, que amplifique sus voces por igual, de manera que todos puedan ser escuchados. Muchos podrían pensar, bueno, ese es el objetivo, ¿no? No exactamente. Eso es solo una parte de lo que buscamos. Por ejemplo, supongamos que nuestro objetivo es la equidad, la distribución equitativa de poder. Pero si en la organización no hay mujeres a quienes distribuir este poder de manera justa, o si nadie toma el micrófono, entonces debemos enfocarnos también en la diversidad. La diversidad tiene que ver con la representación. Por ejemplo, invitar a una mujer subrepresentada a unirse al directorio aumenta la diversidad de este grupo. Podemos pensar en la diversidad como tener suficientes asientos en la mesa para que distintas voces estén representadas. Una vez más, las diferencias y las experiencias diversas son esenciales para organizaciones. Por eso, no basta con tener micrófono en la mesa para que todos puedan hablar al mismo tiempo, al mismo volumen, perdón. También necesitamos suficientes sillas para incluir a un grupo diverso de personas dispuestas a hablar. Sin embargo, si solo tenemos equidad y diversidad, puede darse una asimilación cultural. Por ejemplo, cuando esperamos que las mujeres actúen igual que los hombres. En esos casos terminamos luchando por retener en la junta y al final no aprovechamos los beneficios reales de diversidad. No sirve de mucho darle a alguien, perdón, un micrófono si no se siente con la libertad o la seguridad de hablar. Del mismo modo, afirmar que se ha alcanzado la diversidad solo por incluir una persona diferente por su apariencia no es verdadera diversidad, ya que el objetivo es incluir distintas formas de pensar y diversas experiencias de vida. Por eso entonces necesitamos la última letra, que es la inclusión. La inclusión se refiere a los comportamientos y prácticas que hacen todos los miembros de una organización se sientan bienvenidos, con las mismas oportunidades de conectarse, pertenecer, crecer y contribuir. Significa que cada persona puede avanzar en su carrera y sentirse cómoda y segura de ser auténticamente quien es. Entonces, preparar. ¿Por qué es importante el género? Es lo que discutiremos en la segunda unidad. Directrices sobre empresas y derechos humanos. Para comenzar, es importante destacar la igualdad entre los géneros. Es, en efecto, un derecho humano fundamental. Está ampliamente documentado que las mujeres y las niñas experimentan los impactos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y a menudo desproporcionada. También enfrentan barreras adicionales al intentar acceder a recursos efectivos. Además, debido a las múltiples formas de discriminación, distintas mujeres y niñas pueden verse afectadas de manera diferente por las actividades comerciales, según factores como su edad, color,
casta, clase, etnia, religión, idioma, nivel de alfabetización, acceso a recursos económicos, estado civil, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lugar de residencia, si es urbano o rural, así como su condición migratoria, indígena o de minoría. Esta es una lista larga de aspectos que pueden influir en cómo se trata a una persona, pero lo importante es reconocer que este es un tema complejo e interconectado. El documento que aparece en la pantalla son los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos en las Naciones Unidas, que constituyen las normas internacionales reconocidas para prevenir, mitigar y reparar los impactos adversos sobre los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial. En esta diapositiva hemos señalado estos principios para ayudarnos a comprender las obligaciones que tienen las empresas. El primer principio que destacamos es el número 14, establece la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, se aplica a todas las compañías, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad o estructura. El segundo principio, el número 16, invita a las empresas a expresar su compromiso con los derechos humanos a través de una declaración de política que cumpla con ciertas características. Pueden leer más del documento en pantalla y también vamos a compartirlo en el chat. Si no están familiarizados con esta publicación, les recomendamos encarecidamente que se familiaricen. Es una publicación que si bien no es tan larga, es difícil de digerir y de entender cómo implementarla en la práctica. Otro principio relevante es el número 20, que subraya que para verificar si se han estado abordando los impactos adversos sobre los derechos humanos, las empresas deben hacer seguimiento a la eficacia de sus respuestas, utilizando datos desglosados por sexo, recopilados por un enfoque basado en los derechos humanos e indicadores de resultados desarrollados en consultas con las personas afectadas y especialistas de género. Analizaremos esto con más detalles en la parte 2 de nuestro módulo de comunicaciones, pero es importante reconocer que aunque estos datos no se hagan públicos, desglosarlos internamente es esencial para tomar mejores decisiones y tomar decisiones a tiempo, perdón, y detectar problemas a tiempo. Por último, el principio 21 resalta el papel fundamental de la comunicación. Según este principio, las empresas deben estar preparadas para comunicarse externamente, especialmente cuando las partes interesadas, directamente o a través de sus representantes, expresan inquietudes. Deben comunicar de manera periódica, accesible y adecuada información relevante de las partes interesadas afectadas. Tanto el contenido como los canales de comunicación deben tener en cuenta la discriminación por motivos de género y los impactos diferenciados que enfrentan las mujeres. Desde una perspectiva financiera, es importante considerar que, además de ser lo correcto y socialmente positivo, respetar los derechos humanos también tiene implicancias económicas y de gestión de riesgo. Las organizaciones deben tener presente las repercusiones derivadas de la violación de los derechos humanos de empleados, socios, partes interesadas. Asimismo, al divulgar información relacionada con la igualdad de género, los aspectos sociales deben evaluar los riesgos normativos, legales, reputacionales asociados con esta temática. La Agenda 2030. No puede haber un desarrollo sostenible sin igualdad de género. Es importante recordar que el desarrollo sostenible depende directamente de la igualdad de género. Seguramente reconocen la imagen en pantalla. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. La igualdad de género no solo es uno de los 17 ODS, el ODS 5, que promueve el empoderamiento de las mujeres y las niñas, sino que contribuye eh, al cumplimiento de todos los demás objetivos. De hecho, los aspectos de igualdad de género están presentes en las meta indicadores de 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si bien, perdón, si quieren ver con más detalle cómo se relaciona la igualdad de género con cada objetivo, puede consultar el anexo 3 de la guía de la SCE sobre igualdad de género para las bolsas de valores que el equipo SCE compartirá en el chat. Si seguimos adelante y nos preguntamos cuáles son los beneficios de la igualdad, cuáles son los beneficios que las empresas pueden obtener al mejorar la igualdad de género, veremos que los resultados son claros. Los resultados de una empresa puede ver es
mayor diversidad de género y étnica en los niveles ejecutivos tienen un mejor desempeño que aquellas menos diversas, tanto en rentabilidad como en creación de valor a largo plazo. Dos, cuando las personas que toman decisiones, como el directorio, el equipo directivo, son diversas en cuanto al género, esto enriquece el proceso de decisión, aportando una visión más equilibrada y estratégica. Tres, los diferentes géneros experimentan el mundo de formas distintas y eso se traduce en puntos de vista e ideas variadas que impulsan la innovación. Cuatro, las empresas con políticas laborales inclusivas tienen más éxito para atraer y retener talento, lo que mejora su desempeño y reputación. 5. Además, las inversiones con perspectivas de género están creciendo rápidamente y pasaron de 100 millones a 2.400 millones entre el año 2014 y 2018. Y por último, las empresas con equipos directivos diversos también destacar en el desempeño ambiental, social y de gobernanza, mostrando prácticas más éticas, entornos laborales más justos y mejores relaciones con sus comunidades. ¿Cuáles son los impactos internos de un liderazgo diverso? Vamos a echar un vistazo a uno de los estudios realizados sobre este tema para analizar con más detalle los beneficios que están experimentando las empresas diversas. Estos datos provienen de un estudio elaborado por FP Analytics, la División Independiente de Investigación y Asesoría de Foreign Policy. En este estudio se analizaron en particular sectores tradicionalmente dominados por hombres, abarcando más de 2.300 empresas que cotizan en la bolsa en todo el mundo, así como en más de 160 entrevistas individuales y encuestas de seguimiento. El estudio concluye que las empresas con mayor representación femenina y en directorios tienen en promedio mayores ganancias, mayor transparencia y calificaciones sociales más altas. Veamos estas tres dimensiones con más detalle. Rentabilidad. El estudio reveló, 2 segundos, creo que me salté una, no, rentabilidad. El estudio reveló que las empresas con un mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos eran en promedio un 47% más rentables que aquellas con menor representación femenina. Estos resultados son coherentes con otras evidencias que indican que promover la diversidad de género puede beneficiar directamente los resultados financieros. En un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres entrevistadas describieron cómo están guiando sus organizaciones hacia las nuevas fuentes de ingresos, promoviendo la innovación en industria y tradicionalmente resistentes al cambio, abogando por prácticas de reducción de daños y aumentando la transparencia para generar confianza entre las partes interesadas. Transparencia. Generar confianza entre los grupos de interés, incluidos empleados, consumidores, reguladores e inversores, es esencial para las industrias tradicionales que buscan mejorar sus modelos de negocio, fortalecer el cumplimiento normativo y adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores. Según el estudio, las empresas con el mayor porcentaje de mujeres en sus directorios son más transparentes en la divulgación de información sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. En particular, aquellas con al menos una mujer en el directorio son un 17% más transparentes que las que no cuentan con representación femenina. Tercero, responsabilidad social empresarial. El análisis también reveló una correlación positiva entre la diversidad de género en los directorios y el desempeño en materia de responsabilidad social. Las mujeres entrevistadas para este estudio compartieron numerosos ejemplos de primera mano sobre cómo promueven la protección de la seguridad y los derechos laborales, la integración del desarrollo comunitario, la estrategia empresarial, el fortalecimiento de la capacidad local y el empoderamiento de otras mujeres. Vamos a ir ahora a impactos internos eh, de un liderazgo diverso. Recuerden que hace un momento mencionamos la diversidad y la igualdad de género no solo generan beneficios financieros, sino que también impactos sociales y ambientales. Un hallazgo muy interesante en este mismo estudio es que la diversidad no solo tiene efectos dentro de la compañía, empresa, sino que también en el entorno donde opera. Por ejemplo, las empresas con directorios más diversos tenían 39% más de probabilidades de reducir emisiones,
Eran un 46% más eficientes en el uso de agua y un 60% más eficiente energéticamente que aquellas con directorios menos diversos. En su folleto encontrarán más estudios si desean profundizar y además compartiremos en el chat la publicación reciente de IFC sobre gobernanza climática con perspectiva de género y liderazgo femenino. Con esto, espero que vean ahora con más claridad por qué la igualdad de género es tan importante para las empresas. Si quieren profundizar un poco más en el folleto, encontrarán información adicional sobre este tema. Le devuelvo la palabra a Tiffany, que nos compartirá el estado actual de la igualdad de género. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, ahora que ya vimos por qué la igualdad de género es tan importante para las empresas, veamos cómo está realmente el mercado en este tema. Bueno, para quienes no hayan visto estas publicaciones antes, la SSI, en colaboración con la IFC, ONU Mujeres y otros socios, ha trabajado en conjunto para ofrecer a los mercados un panorama general, o punto de referencia sobre el progreso actual en materia de género, en el liderazgo de las empresas cotizadas. Así que vamos a ver uno de esos informes para entender mejor la situación actual. Y para que sepan, ya hemos publicado los últimos estudios de 2025 en marzo. Entonces, ya son datos muy nuevos. Bueno, este es el informe de 2025 que abarca el G20 y las agrupaciones regionales. En su pantalla pueden ver ahora la primera sección que cubre el G20. También vamos a compartir en el enlace, o ya tenemos el enlace, gracias Fiona, en el chat, que pueden leerla en su propio tiempo. Todos estos informes se encuentran en nuestra página de publicaciones del sitio web de SSI. Y esos datos pueden servir como punto de referencia para las bolsas de valores y otras instituciones relevantes en sus esfuerzos por promover la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en los puestos de liderazgo cooperativo. Bueno, ampliemos un poco más esa tabla extraída del informe de la iniciativa SSI y del IFC para 2025 clasifica las principales bolsas del G20 según el porcentaje de puestos en los directorios ocupados por mujeres. En la cima del ranking encontramos a Francia con Euronext Paris, donde las mujeres ocupan el 45% de los puestos en los directorios de las 100 mayores empresas cotizadas. Le sigan el Reino Unido con el 42% y Italia con el 41%, ambos con obligaciones mínimas legales del 40%. Y Australia y Canadá se sitúan en el 38%. También podemos ver que la medida del G20 se ubica en el 25%, lo que representa el valor más alto desde que se publica este informe. Un aumento también de 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Sin embargo, los datos también revelan brechas importantes. Japón, por ejemplo, registra un 22%, India un 19% y en el extremo inferior encontramos a Arabia Saudita, donde las mujeres ocupan apenas el 4% de los asientos en los directorios, aunque con una mejor de un punto porcentual.
En el caso de México, la Bolsa Mexicana de Valores ocupa el puesto 21 de un total de 22 en el ranking del G20, con las mujeres ocupando apenas el 12% de los puestos en los directorios, muy por debajo de la media del G20 del 25% y con solo 1% de los cargos de CEO ocupados por mujeres, lo que subraya la urgencia de acelerar el cambio en el mercado mexicano. Bueno, en cuanto a de la presencia de mujeres en los puestos más altos del liderazgo ejecutivo, presidentas de directorio y CEOs, la brecha es aún más pronunciada. El promedio solo es 7% de las presidencias de directorio y el 6% de los cargos de CEO en los mercados del G20 que están ocupados por mujeres. Esto nos dice que si bien la representación en los directorios avanza, pero el techo de cristal sigue siendo muy real cuando se trata de los roles ejecutivos más senior. Y la segunda tabla nos ofrece una visión regional, agrupando los mercados según las regiones definidas por las Naciones Unidas. Europa lidera claramente con mercados como Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania y Suiza, donde las mujeres ocupan en promedio el 38% de los puestos en los directorios, con una mejora de 1 punto porcentual respecto al año anterior. Le sigue la región USCANS, que incluye Australia, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, con un 34%, sin variación respecto al año anterior. Y África ocupa el tercer lugar con el 25%, impulsada en parte por la bolsa de Johannesburgo, que se posiciona por encima de la media del G20. Es notable también que África muestra una mayor proporción de mujeres como presidentas de directorios y CEOs en comparación con otras regiones. Bueno, el sudeste asiático alcanza al 22%, seguido por el Asia Oriental, China, Japón y Corea, con un 17% y una subida de 2 puntos. Y Latinoamérica, Chile, Brasil, Perú, México y Argentina, se sitúa en el 16%, también con un crecimiento de 2 puntos, aunque con el indicador más alto de directorios formados únicamente por hombres. 26% de los directorios son puro hombres. Y por último en la tabla, el Asia Occidental, que incluye Turquía, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita y Qatar, registra el porcentaje más bajo, el 9%, con el 42% de los directorios integrados exclusivamente por hombres. Y esos datos nos recuerdan que el progreso existe, pero es profundamente desigual. La distancia entre la región líder y la rezagada es de casi 30 puntos porcentuales. El reto no es solo avanzar, sino hacerlo de manera más equitativa y acelerada en todas las regiones del mundo. Bueno, entonces vamos a analizar juntos qué podría estar impidiendo que las empresas, ya sea en su región o en otra región, avanzan en estas métricas en particular. Escriba entonces en el chat cuáles creen que podrían ser
los obstáculos que frenen el progreso hacia una mayor participación de mujeres en posiciones de liderazgo. Mi colega Alejandra va a retomar la palabra en un momento para comentar y discutir con ustedes las barreras que hayan identificado. Gracias, Alejandra. Y ya tenemos varias respuestas: miedo, machismo, cultura. Patriarcado, creencias sociales, falta de legislaciones, prejuicio, miedo. Falsa idea de la meritocracia. Patriarcado. Me gustaría, de lo que leo, que casi siempre, bueno, la vez pasada fue muy similar. Mm. Hay unas que son de política pública, hay razones de política, no de todo. Hay unas que son culturales, de políticas públicas, pero me interesa el miedo. Las personas que han respondido miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo de quién y para qué? Porque no nos olvidemos que tal como el poder, hay una frase del poder muy interesante. El poder no se tiene, el poder se da. Pregunto yo entonces si el miedo es de las propias mujeres, eh, por falta de preparación a palenqueros, entonces de nosotras. Eso quiere decir que la pelota está en nuestro lado, ¿sí? Te atacan mucho más rudo. Es que eso es un cambio que podemos adoptar desde ahora ya. Me llama la atención ese argumento. Y la ley, la cultura y la educación la hacemos todo. Entonces creo yo que hay algo bueno que se puede sacar de ahora, es eso. Los estereotipos, los encasillamientos, incluso el patriarcado. Todo se puede dialogar, eh, siempre. También pues los hombres tengan miedo. Sí, pero de nuevo, el poder no se tiene, el poder se da. Mm, Se asume, a veces las mujeres perciben que serán atacadas. Exacto. Entonces, por primera vez creo que me estoy... Generalmente las respuestas son porque el poder está en el otro, pero el poder está en nosotras, por así decirlo. Creer en nosotras mismas, exacto. Mentoría, coaching, hacia allá creo que tienen que ir las cosas. Los hombres pues nunca lo van a ceder, tenemos que tomarlo. La revolución. No, lo que yo quiero decir, yo lo que aprendí a temprana edad es que el poder no se tiene, el poder se da, es que en cualquier interacción humana, bueno, primero nunca temer a un humano, pero en cualquier interacción humana, si uno no es capaz de establecer sus boundaries o si uno no es capaz de establecer sus ideas, em, es porque uno no las pone, no las habla, no las dice a veces. Y a veces es verdad, uno las dice, las habla y las pone, y el receptor sencillamente es alguien incapaz de recibirla. Por eso, claro, ahora los conceptos de coaching, de sororidad, de mentoría están siendo bastantes notorios. Y hay todo un mercado, por así decirlo, el capitalismo. Se te escucha muy bajito, Alejandra. You can do it internalizado desde la niñez. También una labor, sí, es una labor de trabajar seguridad. No disimularse mujer, sino entregar resultados con perspectiva humana, sensible y asertiva, ser aliados hombres o cualquier. 7 años cuando tu hijo en chef trading fue más discriminatorio que cualquier otro sector. Bueno, la verdad, y uniendo esa idea de ser mamá y política pública, yo creo que ser mamá es ser comunidad. Y lamentablemente, pero ya espero que se esté abandonando esa idea. Ayuda con el micrófono de Alejandra. Soy yo. Em, eh, la discriminación de la comunidad es un problema de la comunidad, no es de la mujer.
Seguridad, firmeza y convicción te lo valoran. En políticas públicas, condiciones de riesgo, la mujer puede desempeñarse. A nivel de políticas públicas, la familia, si es que la familia es un contrato social, si es que es una opción de personas, eh, entre hombres y hombres, mujeres, mujeres y entre hombres y mujeres, es un problema social, no es de una persona. Mm. Puesto de liderazgo en mujeres muchas veces frena otro crecimiento. A nivel de políticas públicas. Coaching, formación con perspectiva de género. Y el coaching, más que, bueno, tal vez muy nuevo, pero el coaching de género. El coaching debe ser de trabajar en equipo y respetar las diferencias, creo yo. Mm. Y tradicionalmente, pero yo creo que eso ya al fin se está, la tenencia de hijos, eh, algo que se llama maternidad o paternidad responsable, ahora es familia responsable. Si queremos crecer como sociedad o vivir como humanidad, social y estereotipos. ¿Sí? Pero de nuevo, si hay mucha diferencia de hace 7 años, sí, y de un año hacia hoy. Y no nos olvidemos que estudios indican eh, que después del COVID hubo un retroceso fundamental en la diferencia entre hombres y mujeres, pero solo por el hecho de que las mujeres generalmente tenemos un trabajo más de caring. En general, si uno ve los núcleos familiares, cualquiera que estos sean, es decir, una familia puede ser una mujer y su madre, somos las mujeres las que cuidamos más. Sí, mismas mujeres ponen trabas para impulsar a otras mujeres, sí, y nosotras mismas. Favorable desarrollo, falta de inclusión de conceptos básicos de respeto, el trato a la árbitra mexicana de fútbol, no la aceptación sería. Oh, eso no lo sé, sería bueno saber eso que pasó. Gerardo. Re- mm, Interesante. Se ponen capacitarse, poder con todo. Nosotros, sí, justo nosotros tenemos somos caregivers, sí. Sí, es verdad. Eso está comprobado y eso está comprobado como a nivel de desarrollo. Hay varios estudios del Banco Mundial que a nivel de desarrollo es la mujer la que cuida. Y siendo la mujer la que cuida, es interesante porque es la que se retrasa en términos capitalistas profesionales. Súper interesante. Y eso se notó en el COVID. En México existen muchos umbrales que las mujeres causan. Por eso, seguridad, confianza, romper creencias, adicionalmente. Wow, qué interesante. Sí, es muy interesante. Pero yo los invito a romper un poco el paradigma, sí, como Thomas Kuhn, el paradigma de los 80 90 que son como patriarcado versus las mujeres. No, yo creo que también hay algo muy moderno, muy posmoderno que se ha dado de la mujer entregando poder, o de la mujer dudando, o de la mujer no apoyando a otra mujer. También hay que explorar esa idea, creo yo. Apoyo, por eso hay muchos programas de mentoría, de coaching, etcétera. No estoy diciendo que la diferencia haya desaparecido. Todavía es, y con el COVID se dice que se retrocedieron 40 años, pero bueno. Thomas Gunn, no, Thomas Kuhn, es un filósofo. A ver, Thomas, que admiro mucho. Hay que recordar que los hombres son educados por mujeres, por lo que no la educación a nuestro lado. Sí, y algunas mujeres no educan bien. Wow, en la vez pasada no fueron tan críticos las personas. Voy a dejar 2 minutos más. Thomas Kuhn, ese, Thomas Kuhn. Si están interesados más en eso, bueno, yo siempre recomiendo de Thomas Kuhn, siempre me salto a alguien que admiro bastante y que habla mucho sobre la comunicación, que es chileno, y ahí lo recomiendo, Humberto Maturana, si lo quieren leer. Hay un libro muy bueno, que él habla sobre esto, sobre la autopoiesis, el concepto de autopoiesis, la comunicación y cómo transformar, o qué es, se pregunta él, ¿qué es un diálogo efectivo? Porque finalmente esto es diálogo y ningún diálogo puede partir por un ataque. Por eso a veces em, yo entiendo el patriarcado y todo un concepto, eh, pero el patriarcado viene de una masculinidad tóxica y no nos olvidemos que también hay masculinidad positiva.
Y también el concepto matriarcado. Maturana lo explica bastante bien. Eh, Maturana explica bastante bien lo que es finalmente la comunicación como un gesto biológico. Maturana es un biólogo, lamentablemente murió. Eso, yo lo recomiendo. El último libro. eh, en fin, yo creo que ya hemos tenido bastante. ¿Cuál libro? Eh, depende si lees en inglés o en español. Bueno, tiene todo en español, pero Amazon tiene el árbol del conocimiento para partir. Yo partiría con el árbol del conocimiento y el último que escribió me encantó, que es con una mujer que él representa el diálogo entre un hombre y una mujer en general como un baile. Entonces la página par está escrita por él y la impar está escrita por ella. Y es muy bueno porque es como cómo mejorar, eh, toda su tesis parte de cómo mejorar las condiciones de diálogo y cómo a veces en el diálogo nosotros, cuando la otra persona habla, tenemos que entender de la persona hablante, no solamente dónde viene, sino que cómo entra a nosotros y en este danza de la comunicación. En fin, el liderazgo solo por cumplir una cuota de mujer en este tipo de posiciones, eso es verdad, pero eso significa, y eso habla mal de la organización y de la cultura organizacional, más que de las mujeres o de los hombres. Eh, y se debe probablemente a una ignorancia del impacto. Eh, ya. Yo creo que ya vamos a volver a, pero bastante interesante. Bueno, les recomiendo, gracias por los aportes, y estamos viendo muchos desafíos estructurales y se hemos identificado las razones por la falta de avance en la acción climática con perspectiva de género. eh, o hagamos una reflexión final, no sé. La verdadera diversidad va más allá de los números. Igualdad significa voz, influencia y capacidad de acción. Igualdad. Las empresas deben invertir en las mujeres, fortalecer la cultura y propósito, integrar género en toda su estrategia. Y yo también agregaría que las empresas deben invertir en los hombres. Las empresas deben invertir en las estructuras familiares. Y por estructura familiar me refiero a que las personas que trabajamos somos personas que tenemos un mundo afuera. Y esta familia puede ser muy diversa. Y las empresas deben invertir sobre todo ahora en inteligencia artificial, que va a haber tiempo para eso, porque ahora los computadores hacen todo por nosotros. em, Invertir en esa humanidad, crear esa humanidad, o si no se va a perder, porque ya sabemos que nosotros no necesitamos inteligencia para mandar mail, ni para resumir reuniones, ni para hablar. Vamos a tener mucho tiempo libre para volver a la humanidad. Em, entonces yo creo que más que siempre va a haber una separación de hombres y mujeres, pero es súper bueno. Eh, Target para atraer mercado. Bueno, existe algo que se llama, bueno, todo lo que es washing, existe harto de eso, estudio. Pero yo creo que esta es una cultura institucional y es algo entrópico, es decir, nosotros hacemos esta cultura. El desinterés, no querer avanzar. Bueno, eh, pero como decía William Blake, I must create a system or be enslaved by another man's. Um, el desinterés también es de nosotros. Invertir en estructuras familiares a favor de hombres y mujeres, una crianza positiva, etcétera. Sí, a favor de hombres y mujeres, o a favor de hombres y hombres, o a favor de mujeres y mujeres, o a favor de familias diversas. Una abuela con sus hijos, una hija con su madre. Eh, Entender que somos diversos y diferentes. Eso hace cultura. La cultura se hace. La cultura no, si bien se hereda, también se construye. Y cada uno nació en algún país o en alguna cultura. Cada uno entonces se vuelve un ser crítico de esa cultura a través de la crianza o a través de compartir con nuestros seres queridos. No, no todos tenemos hijos, etcétera. El entorno para crecer. Si alguien mencionó algo, la meritocracia también. Em, Eso me quedé pensando, porque la meritocracia sabemos que es distinta para... Hay algunos que están en lo último de la lista. La meritocracia sigue siendo distinta para una persona. eh, eh, el sistema no les da las mismas oportunidades, sí es verdad eso. La meritocracia nunca... Bueno, hay gente que no cree en la meritocracia.
porque es distinto ser una persona que nace en una buena situación económica, etcétera, y que es blanca, etcétera, bla, 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 a una persona que, no sé, a los últimos de la fila. Y yo creo que las políticas públicas tienen que ir país, pero eso es un pensamiento personal. El abrir el pensamiento a las necesidades del mundo, los cambios que vemos. Sí, ojalá empecemos a cambiar el mundo. En fin, hay mucho que debatir sobre dónde estamos parados ahora en el mundo. Ya voy a tratar de no quitar tiempo. Em, razones para Debo decir que este momento es el favorito mío. Vamos ahora a la biblioteca. Y ya. Razones para la falta de avance en la acción climática con perspectiva de género. Si desean profundizar este tema, les recomiendo leer también una publicación reciente de la IFC sobre gobernanza climática con perspectiva de género. Este informe analiza por qué no estamos viendo el nivel de progreso en igualdad de género que quisiéramos en el contexto de la acción climática. En otras palabras, qué obstáculos se interponen en el camino, lo que se relaciona con muchos de los puntos que acabamos de tratar. Algunos ejemplos de lo que el informe señala son la falta de conocimiento o la capacitación sobre el tema, un bajo nivel de alfabetización climática y con perspectiva de género y una escasa comprensión de los impactos en los negocios. Compartiremos en el chat el enlace a este informe que también puede encontrar en la presentación. Ahora haremos una breve pausa, así que no duden en buscar algo de tomar o hacer un pequeño estiramiento. También pueden hacer cualquier pregunta que tengan a través del cuadro de preguntas y respuestas y nos reuniremos nuevamente en 5 minutos.
Genial. Espero que todos hayan podido tomarse un cafecito, un té o al menos relajarse un poco con este video. Bueno, ahora que ya tenemos claros los conceptos básicos, vamos a pasar a la parte práctica, las herramientas que pueden usar para empezar a planificar el avance hacia una mayor igualdad de género en sus organizaciones. Bueno, el objetivo de nuestra siguiente unidad alinear es asegurarnos de que nuestras prácticas estén alineados con las mejores prácticas y estándares internacionales y también con las prácticas locales o de pares que pueden servirnos de referencia. Podemos pensar en este módulo como nuestra brújula o nuestros rieles de tren, algo que nos mantiene enfocados y avanzado en la dirección correcta hacia una mayor igualdad de género. Y vamos a empezar revisando los principios globales que las empresas pueden usar para fortalecer sus prácticas en igualdad de género. Hoy nos centraremos en los principios para el empoderamiento de las mujeres o los WEPs por sus siglas en inglés, una iniciativa de ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas que establece una guía práctica para el sector privado. Bueno, antes de entrar en los principios, queremos saber qué tan familiarizados están con los webs del ONU Mujeres. Así que cuéntanos a través de esta encuesta. ¿Su organización ya ha firmado a los principios para el empoderamiento de las mujeres? Si todavía no lo han hecho, no se preocupen. Al final de esta sección, les compartiremos cómo pueden sumarse a la iniciativa y vamos a ver un ratito qué tan avanzado están. Bueno, tenemos casi la mitad de todos que han hecho la encuesta. Voy a dar unos 5 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos en la mitad de todos los participantes. Bueno, demasiado bien, ¿no? 21% sí, ya son signatorios del WEPS, casi la mitad no, y el 30% no saben todavía. Bueno, y con esto me da mucho honor pasar a la palabra a Elena San Pietro de ONU Mujeres, quien nos contará cómo estos principios pueden aplicarse dentro de sus organizaciones. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí y saludarles. Bueno, esta diapositiva nos muestra dónde se ubican las empresas firmantes de los webs en el mundo. Y lo que nos ilustra es que los webs, o webs son las siglas en inglés de Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, Women's Economic Empowerment Principles en inglés, y esta es una agenda global. Como podemos ver, directores y directoras ejecutivas de más de 12.000 empresas en el mundo, de todos los sectores y en más de 180 países han asumido un compromiso público con los webs. La siguiente, por favor. Eso, perfecto. Bueno, me da mucho gusto ver que aquí ya hay de las empresas que respondieron la encuesta, 21% que son firmantes de los webs y también me da gusto que haya empresas que no lo son. Ojalá que este espacio les sirva para refrescar conocimientos como para conocer más al respecto. Como les decíamos, yo soy Elena, soy especialista en empoderamiento económico en ONU Mujeres México y soy punto focal de los webs en el país y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Em,
Hoy en día, con la creciente relevancia de los criterios ESG y el interés de consumidores e inversionistas, y también por todo el potencial económico que representa y todo lo que platicamos en la en la primera parte de esta sesión, pues cada vez más empresas están reconociendo la importancia de integrar la igualdad de género en su modelo de negocios. Sin embargo, pues muchas veces no está claro por dónde empezar. Y aquí es donde entran los webs. Los webs se crearon en 2010 entre ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas con la intención de ofrecer un marco integral para las empresas que se basa en 5 pilares, que son liderazgo, gobernanza, lugar de trabajo, mercado, comunidad y medición en el reporte. En la práctica, los webs funcionan como una hoja de ruta para integrar la igualdad de género en el corazón del negocio, en la estrategia, en las operaciones y también hacia afuera. Es un marco muy completo y de hecho es el único que ofrece una visión tan integral. Las empresas que se suman a los webs lo hacen para hacer un compromiso público con la igualdad de género en una plataforma global, por un lado, pero también para iniciar un proceso interno. Y para esto ponemos a disposición de las empresas herramientas, recursos y acompañamiento por parte de ONU Mujeres. Quiero destacar que la adhesión a los webs es un proceso completamente gratuito, no tiene ningún costo y que todas estas herramientas se ponen a disposición de ustedes igualmente de forma gratuita. Les voy a dar ahorita rapidísimo un repaso de los 7 principios. No, la anterior, por favor. Todavía no termino. Muchas gracias. Bueno, no están en orden de importancia, pero el primer web sí es clave porque es el que sienta las bases. El principio uno tiene que ver con gobernanza, estrategia y liderazgo con perspectiva de género. Aquí justamente hablamos del compromiso de la dirección general y del equipo directivo. No se trata solo de tener a mujeres en puestos más altos, sino que el liderazgo realmente impulsa la igualdad de género como una prioridad estratégica en toda la organización. Y por ejemplo, pues para esto es la firma de los webs. O sea, la idea es que si el liderazgo de una empresa hace este compromiso público, haya un spillover effect para que todo esto se traduzca en políticas, programas y acciones que beneficien hasta el rango más bajo de personas trabajadoras en la empresa. Luego, los principios 2, 3 y 4 se enfocan en el lugar de trabajo. Aquí entran temas como respeto a derechos humanos, revisión de políticas para eliminar prácticas discriminatorias, igualdad salarial por trabajo de igual valor, prevención de acoso sexual y asegurar que haya igualdad de oportunidades de capacitación y crecimiento para hombres y mujeres. El principio 5 se enfoca en el mercado. Muchas empresas empiezan por cambios internos, pues la invitación es ir a más allá. Por ejemplo, incorporar criterios de género en sus compras o desarrollar marketing más inclusivo. El principio 6 habla del rol de las empresas que tienen en su comunidad y hablamos de acciones que tengan impacto en la vida de mujeres y niñas. Y por último, el principio 7, que es un principio transversal, tiene que ver con medir y reportar, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, la idea es que las empresas den seguimiento a su progreso y también comuniquen sus avances, ya sea en la plataforma de los webs, en sus reportes de sostenibilidad o en otros espacios. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, como nos dice esta diapositiva, sumarse a los webs no es nada más marcar una casilla, es iniciar un proceso y es donde las empresas pueden empezar un camino hacia la igualdad de género. Algo muy importante es que buscamos que no se traten de hacer acciones aisladas, sino de abordar desigualdades profundas y estructurales que estuvimos platicando en el segmento anterior. Entonces, esta diapositiva nos muestra cuáles son los pasos después de firmar los webs y de ser parte de la red. Brevemente. El primer paso es activar. Aquí es donde el compromiso se convierte en acción y para esto tenemos herramientas de autodiagnóstico y desarrollo de un plan de acción para que ustedes puedan sentar las bases que generen cambios reales y sostenibles, pero sobre todo de acuerdo a la realidad, el contexto y la geografía de cada una de las empresas. El segundo paso es involucrar, quiere decir ampliar el impacto
como parte de la comunidad webs, que es esta comunidad global y que también hay capítulos nacionales, las empresas involucran a su personal, a sus socios, a sus clientes y proveedores y se construye una cadena de valor más inclusiva. Entonces, la idea es que el compromiso no se quede afuera, dentro de la empresa, sino que genere un efecto multiplicador hacia afuera. El tercer paso es sostener. Hablamos de dar seguimiento, asegurar revisión de cuentas, medir avances y analizar resultados. Luego hablamos de reportar con transparencia, porque al reportar avances, incluyendo retos y logros, las empresas demuestran resultados y generan confianza en sus propios grupos de interés. Además de que queremos que las empresas firmantes webs sean una inspiración para otras empresas en sus ámbitos de competencia y que las inviten a avanzar en este camino. Todo esto puede parecer un proceso complejo, pero no están solas. Desde ONU Mujeres contamos con más de 200 herramientas y recursos para acompañarlas en la implementación de los webs. La siguiente, por favor. Y por último, ¿cómo convertirse en empresa signataria de los webs? Primero, tengan en mente que la empresa debe estar legalmente constituida y que se aceptan empresas de todos los sectores, tamaños y tipo de propiedad. Si cumplen con este requisito, el siguiente paso es ingresar al sitio que ponemos en pantalla, www.webs.org/join, llenar el formulario de solicitud y enviarlo. Existe traducción a muchísimos idiomas, definitivamente está en español, y es un proceso bastante sencillo y bastante claro. Y bueno, en caso de dudas, el mismo sitio ofrece una guía paso a paso y también desde ONU Mujeres estamos a disposición para apoyarlas en caso de que tengan alguna traba en su camino. Entonces, una vez que envían la solicitud, la oficina de país de ONU Mujeres que le corresponde a donde estén ustedes basadas, revisa, en este caso, por ejemplo, yo en México, reviso las solicitudes que llegan y en caso de que haya algo que aclarar o alguna duda, directamente me pongo en contacto con la empresa y ya que la aclaramos, yo mando esa solicitud a la sede en Nueva York y ahí se revisa por el equipo global y se responde en un plazo de más o menos 15 días hábiles la adhesión. Por último, si quieren más información, pueden consultar el sitio web de los webs, donde encontrarán un montón de recursos adicionales. Y bueno, esto sería todo de mi parte por ahora, pero más adelante regresaré con los ejemplos. Muchas gracias y te regreso la palabra. Gracias, Elena. Y antes de continuar, tuvimos una pregunta en el preguntas y respuestas sobre pymes y quieren saber si los pymes pueden suscribirse también a los webs. Claro que sí, se pueden suscribir pymes, cámaras de comercio también, siempre y cuando sean legalmente constituidas y que sean con fines de lucro, o sea, que sean una empresa. Ese es el único criterio que hay. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora que ya vimos algunas iniciativas globales, vamos a pasar a lo que ocurre a nivel local. Y uno de los factores más importantes que las empresas deben considerar, dependiendo de dónde cotizan y de dónde operan, es el interno regulatorio. Así que veamos qué estamos observando hoy desde la perspectiva de la regulación y cómo esto puede influir en los esfuerzos por avanzar en la igualdad de género. Y una pregunta frecuente es si las cuotas o requisitos obligatorios funcionan así y si deberían implementarse. En esta diapositiva vemos un resumen de los mercados con normas sobre la representación de mujeres en juntas directivas. La investigación revisó a 193 países y identificó tres tipos de normas: reglas mínimas obligatorias en 25 mercados, divulgación obligatoria en 24 mercados y marcos voluntarios en 16 mercados.
Y las normas varían mucho entre países en cuanto a su base legal, estructura y mecanismos de cumplimiento. Y aunque pueden ayudar a aumentar la representación femenina, las reglas obligatorias no garantizan el éxito por sí sola. Una aplicación débil o un cumplimiento limitado pueden reducir su impacto. Entonces, ¿por qué a veces funciona y a veces no? En gran parte depende de cómo cada empresa implementa esas normas y qué acciones concretas toma. Entonces, pasamos ahora al nivel de la empresa para verlo con un ejercicio práctico juntas. Y Alejandra va a continuar con este ejercicio. Gracias, Alejandra. Alejandra, no te escucho. Gracias. Ok. Em, Ahora sí. Para este ejercicio, entonces, vamos a hablar de dos empresas hipotéticas. Vamos a llamarla Zorro Sociedad Anónima y a la otra León Sociedad Anónima. Aunque son compañías completamente inventadas, la discusión sobre sus procesos de toma de decisiones se basa en investigaciones reales realizadas en empresas de distintos sectores. Ambas empresas tienen solo un 10% de mujeres en sus directorios y en sus equipos de liderazgo ejecutivo. Sin embargo, en los niveles inferiores sí existe paridad, con una distribución de aproximadamente 50-50 entre géneros. Esto nos muestra que las mujeres no están logrando avanzar hacia los puestos de mayor nivel. También tienen otra característica en común. Ambas acaban de experimentar un cambio en el liderazgo. Cada una cuenta ahora con una nueva directora general y ambas prevén la entrada en vigor de una nueva regulación obligatoria relacionada con la igualdad de género. Entre estas, estas dos nuevas directores generales son firmes defensoras de la igualdad de género y comparten el objetivo de aumentar la participación femenina en los niveles directivos de liderazgo, con la intención de que sus empresas puedan ser incluidas en un índice de igualdad de género, lo que les permitiría aumentar su visibilidad entre los inversionistas que valoran la paridad. Sin embargo, cada empresa adoptó un enfoque diferente para alcanzar sus metas y por lo tanto obtuvieron resultados distintos. Analicemos ahora sus dos estrategias y lo que hicieron. Vamos a comenzar con León Sociedad Anónima. León Sociedad Anónima tiene una nueva directora ejecutiva, quien se fija un objetivo ambicioso: alcanzar 40% de las mujeres en puestos de liderazgo en un plazo de 2 años. Para impulsar este cambio, la directora general realiza un gran anuncio al personal, donde comparte su propia experiencia profesional y la utiliza como ejemplo para motivar a otras mujeres a seguir sus pasos hacia la alta dirección. Como parte de las medidas para alcanzar la meta, se congela la contratación de hombres hasta que se logre el objetivo, salvo en casos excepcionales aprobados directamente por la directora ejecutiva. Esta decisión genera reacciones mixtas dentro de su organización. Algunos empleados se sienten entusiasmados y empoderados al percibir un fuerte compromiso con la igualdad de género. Sin embargo, algunas mujeres sienten presión adicional para ascender o asumir responsabilidades que tal vez no buscan en este momento, mientras que algunos hombres expresan preocupación por su seguridad laboral. En consecuencia, el sentimiento general de la empresa es una mezcla de entusiasmo y temor ante los cambios que se están implementando. Veamos ahora qué hizo la empresa Zorro Sociedad Anónima. Zorro Sociedad Anónima también tiene podría ser Zebra, pero bueno, tiene una nueva directora ejecutiva muy comprometida con la igualdad de género en los niveles de liderazgo. Pero a diferencia de León, Sociedad Anónima, ella no establece un objetivo numérico 40% ni congela las contrataciones. En su lugar, decide unirse al club, del 30%. Si no están familiarizados con esta iniciativa, el Club 30% invita a las empresas a comprometerse a tener al menos un 30% de mujeres en sus directorios y equipos ejecutivos. Ese es el punto donde las voces empiezan realmente a influir en las decisiones. Su meta es alcanzar y superar ese 30%, pero la directora general quiere entender que está impidiendo que las mujeres avancen de esa empresa. Por eso, crea un grupo de trabajo interno para investigar las causas de fondo, los factores que podrían estar frenando el ascenso femenino.
Además, lanza un programa de mentoría inversa. Su razonamiento es simple. Si la mitad de la fuerza laboral son mujeres, ¿por qué no aprender directamente de ellas? Este programa permite a los líderes escuchar nuevas perspectivas y al mismo tiempo brinda a los empleadas oportunidades reales de crecimiento, visibilidad dentro de su organización. ¿Qué estrategia ustedes que son más eficaces? ¿Cuál de estas actividades creen que es la más eficaz para promover la igualdad de género en puestos de liderazgo? La estrategia vista en los dos casos es establecer una meta de 40% de mujeres en liderazgo, compartir ejemplos personales de modelo a seguir, congelar las contrataciones o unirse al club del 30%, crear un grupo de trabajo, iniciar de un programa de mentoría inversa. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué prefieren? ¿Establecer una meta del 40% versus unirse al club del 30%? El 40% parece más ambicioso, pero se persigue con una meta máxima final y el 30% se centra en un mínimo necesario. Eh, o sea, aquí sí, la respuesta al club del 30% si no tienes nada. La uno. La segunda, unirse al 30%, sí, como que todos quieren evadir el problema, más sostenible. Sí, pero no habíamos hablado antes que había que rebelarse. En fin, interesante. Sí, habíamos dicho que íbamos a cambiar el mundo. Y ahora no, en realidad un poquito. Ok, I get it. Especifica cómo hacerlo. También tenemos entonces esta propuesta de compartir ejemplos personales o de iniciar una mentoría inversa que es más estratégico, es decir, un compartir un ejemplo personal es más una estrategia de comunicación unidireccional, mientras la mentoría inversa fomenta un intercambio bidireccional, donde líderes y personas aprenden mutuamente. Este tipo de programa ayuda a romper estereotipos, dar voz a más mujeres y crear redes internas de apoyo. Entonces, claro, en general, la mentoría inversa tiende a ser más eficaz porque produce cambios culturales sostenibles. Ahora otra pregunta en términos de congelación de contrataciones versus generar grupos de trabajo. Ambas estrategias buscan cambiar la proporción de hombres y mujeres en liderazgo, pero lo hacen de manera muy diferente. La congelación transfiere el poder de un grupo a otro, sin cambiar las estructuras que generan la desigualdad. Esto puede motivar a los hombres y generar resistencia, y no aborda las causas profundas. En cambio, un grupo de trabajo busca entender la raíz del problema. ¿Por qué las mujeres no están avanzando? Esto promueve el diálogo interno, la transparencia, la responsabilidad compartida. A largo plazo, entonces, puede generar cambios estructurales fundamentales. Yo creo que la mayoría está en el 30% y la segunda, salvo que alguien ahora salte con defender la primera. Em, y todo debe partir de un análisis o el diálogo que ya habíamos visto en la diálogo anterior. No podemos promover a las mujeres sin analizar las causas fundamentales. La falta de modelos a seguir efectivos sigue siendo una barrera real. Recordemos que la equidad no significa quitar poder a un grupo, sino ampliar las oportunidades y reequilibrar las dinámicas de poder. Como Tiffany mencionó en la sección de diversidad, equidad o inclusión. Ahora no se trata solo de contar cuántas mujeres hay, sino asegurar que tengan voz, poder y oportunidades, reales. En resumen, las acciones más efectivas suelen ser aquellas que buscan entender y cambiar las estructuras internas, no solo ajustar cifras. Estrategias como los grupos de trabajo, mentoría inversa, crean condiciones para un cambio duradero, mientras que las metas o congelaciones sin acompañamiento pueden generar tensiones y resultados poco sostenibles. Volvamos entonces a León y veamos qué impactos surgieron a partir del enfoque que adoptó y la forma en que priorizó sus objetivos. Al principio se observaron algunos avances inmediatos, después de establecer la cuota de género.
Sin embargo, León no identificó las causas subyacentes que explicaban por qué las mujeres no estaban avanzando dentro de la organización. Como resultado, los esfuerzos no lograron un cambio sostenible y al mismo tiempo generaron desmotivación entre algunos hombres, quienes comenzaron a sentir que tenían menos seguridad, menos oportunidad de crecimiento. Tampoco se reconocieron otros problemas estructurales, ya que nunca se analizaron las causas raíz, aspectos como la cultura laboral, los beneficios disponibles, las brechas salariales o los egos inconscientes siguieron siendo barreras que afectaban el progreso femenino. Además, llenar vacantes se volvió más difícil y lento. En varios casos, los nuevos nombramientos no eran los más adecuados y la empresa tuvo que recurrir a contrataciones externas para cubrir posiciones que no lograban llenarse internamente. El resultado fue un cambio cultural negativo dentro de la organización. Aumentó la rotación de personal, dos, disminuyó la innovación y tres, los equipos se volvieron más reacios al riesgo. En resumen, la directora ejecutiva tenía buenas intenciones, no comprendió la causa raíz de la desigualdad de género en su empresa, por lo que no pudo abordar el problema de manera efectiva. Vamos a la otra empresa Zorro/Zebra S.A. Si bien la nueva directora ejecutiva de Zorro S.A. tenía ambiciones e intenciones similares a la del líder de León, su enfoque fue completamente diferente. Es importante tener en cuenta que Zorro S.A. probablemente tuvo que invertir más recursos al inicio, pero muy pronto un retorno positivo de esa inversión. En cambio, podemos observar que León S.A. terminó pagando un costo más alto, no por haber hecho esa inversión preventiva en comprender y transformar su cultura. Zorro S.A. adoptó un enfoque mucho más holístico, comprendiendo que si realmente querían beneficiarse de una mayor igualdad de género en el liderazgo, el cambio debía ser aceptado por toda la organización y además debían abordarse las causas específicas que originalmente generaban la falta de diversidad. A través de la creación de un grupo de trabajo y la implementación de un programa de mentoría inversa, la empresa logró identificar las barreras internas que limitaban el avance de las mujeres, como políticas laborales inflexibles, beneficios con con sesgos implícitos, falta de apoyo para el desarrollo profesional equitativo. Al mismo tiempo, el programa de mentoría inversa permitió transformar la cultura de liderazgo dentro de la organización. Los directivos comenzaron a valorar nuevas perspectivas, lo que amplió su comprensión de poder de la diversidad en toma de decisiones. Como resultado, Zorro experimentó un aumento notable en la innovación, ya que la diversidad fomentó una mayor apertura en el debate de ideas y una búsqueda más creativa de soluciones. Además, al reducir la necesidad de contratación externa, la empresa pudo reinvertir esos recursos en capacitación y desarrollo interno, fortaleciendo más la cultura organizacional, inclusiva que buscaban construir. Cultura corporativa. Existe entonces, el éxito de una regulación no depende únicamente de la cuota que se establezca, sino también de la cultura corporativa y de los posibles problemas estructurales que pueden existir dentro de una organización. En cuanto a la cultura corporativa, no tendremos tiempo suficiente hoy para profundizar en ella, pero les recomiendo revisarla ante nuestra próxima sesión. En su folleto encontrarán una diapositiva útil que representa una lista de acciones concretas que puede aplicar para identificar las causas raíz y evitar cometer los mismos errores que León sea. Ahora, para poder concluir esta sesión, hagamos una encuesta rápida. La pregunta es, ¿cómo puede su empresa mejorar su desempeño financiero? Pueden elegir más de una respuesta. Políticas que promuevan. Interesante. Me da la impresión de que la primera diversidad es más cultural, pero todavía quedan valientes de León, crear directorios conformados solo por mujeres. Ruth Bader Ginsburg tiene esa frase, la ex jueza de la Corte Suprema. Ella, como ella dijo, por qué no cuestionamos cortes solo de hombres y cuestionamos la idea de cortes de solo mujeres?
Encuentro muy interesante ese razonamiento. En fin, no, 3 y 5 sí. Pero los valientes del 2 me gustaron. Es fundamental entender que no se trata de elegir una sola acción, sino de combinar las tres dimensiones. Establecer objetivos de igualdad, implementar políticas que respaldan a las mujeres en su crecimiento y permanencia en sus puestos de liderazgo, em, y recopilar datos para comprender y abordar las causas reales de las brechas. Porque si una organización solo fija metas numéricas, pero no crea las condiciones para que las mujeres puedan prosperar y usa los datos para entender qué las limita, el avance será frágil y temporal. En otras palabras, sin equidad no habrá igualdad sostenible. Y quiero apoyar a la minoría, crear directorios conformados exclusivamente por mujeres y ascender solo a mujeres hasta alcanzar la paridad. ¿Por qué? Porque por más de 100 o 500 años no nos hemos cuestionado eso respecto a los hombres, pero ahora nos cuestionamos eso respecto a las mujeres. Eso es interesante. Tiffany, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Y me parece que todos están aprendiendo mucho de este ejercicio. Entonces, gracias, Alejandra, por guiarnos en esta actividad. Vamos a continuar ahora que ya vimos cómo se comporta el tema de la igualdad de género a nivel global y local. Vamos a bajar a nivel de la empresa y explorar qué están haciendo los grupos de pares para avanzar y mantenerse a la vanguardia. Para iniciar esta parte, quiero darle la palabra de nuevo a una mujer, es Elena, quien nos va a ayudar a ponerle más contexto y color a esta conversación. Gracias, Elena. Gracias a ti, Tiffany, y gracias, Alejandra, por esta actividad tan dinámica y tan interesante. Perdón, estoy poniendo mi cronómetro porque sé que tenemos el tiempo muy justo. Listo. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es platicarles sobre prácticas específicas de cada sector e industria. Es decir, algunos ejemplos de cómo empresas firmantes de los webs están llevando a estos principios a la práctica. Empecemos por un ejemplo del lugar de trabajo. Un banco líder en Suecia, buscamos un ejemplo de un banco, abordó la brecha salarial de género entre más de 16,000 personas en varios países. Para esto, implementó un sistema para evaluar y comparar puestos en toda la organización, que además es un sistema que se actualiza constantemente. Esto les permitió medir y dar seguimiento a la igualdad salarial en el tiempo, acompañado de reportes periódicos. Y el resultado ha sido que hay mayor transparencia y mayor rendición de cuentas. El siguiente ejemplo nos deja una lección muy clara, que es que escuchar importa. Una empresa textil en Pakistán invirtió en una guardería, en un centro de cuidado dentro de la fábrica, pero nadie la usaba. Al hablar con sus empleadas, la dirección entendió que en esa comunidad el cuidado infantil ocurre en casa, con abuelas y abuelos. Entonces cambiaron su enfoque y empezaron a ofrecer subsidios para el cuidado infantil. ¿Y qué creen? Eso sí funcionó. Entonces, la lección aquí, la clave es que para cualquier práctica, iniciativa que tengamos para mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en el lugar de trabajo es súper importante entender el contexto en el que estamos y escuchar a las personas. Ahora, pasando rápidamente al pilar del mercado, una plataforma financiera de Estados Unidos buscó aumentar el financiamiento a mujeres emprendedoras. Y para lograrlo, creó un fondo específico y redujo el costo del financiamiento para empresas lideradas por mujeres. Así, no solo abrió oportunidades, sino que las hizo más accesibles. Em, eh, Pasemos por favor a la siguiente slide. Gracias, Tiffany. Aquí les voy a hablar brevemente de las herramientas útiles y de vanguardia, como les comenté en mi intervención anterior. Desde el Secretariado Webs se ofrecen más de 300 herramientas que pueden acompañar a las empresas en su proceso para trabajar por la igualdad de género. Bueno, herramientas, ¿qué queremos decir con esto? Incluimos estudios de caso, plantillas, guías temáticas,
módulos, aprendizajes y otro tipo de recursos que les pueden ayudar a avanzar poco a poco. En este momento les quiero compartir tres herramientas que consideramos muy clave para este training. Primero, el módulo de plan de acción de género. Este módulo funciona como una hoja de ruta para desarrollar un plan de acción en igualdad de género y en empoderamiento de las mujeres que sirva a cada una de sus empresas. Se combina con la herramienta de autodiagnóstico de brechas de género, conocida como GGAT, Gender Gap Analysis Tool, que permite integrar la igualdad de género tanto en la estrategia como en las operaciones de la empresa. Al convertirse en firmantes webs, ustedes tienen acceso a la plantilla que les va a facilitar muchísimo en este proceso. La segunda herramienta es un checklist para el reclutamiento con enfoque de género. Esta herramienta está diseñada para guiar a empresas hacia procesos de contratación más inclusivos y puede ser utilizada tanto por equipos internos de recursos humanos o por agencias externas o headhunters. Algo que es importante notar es que esta herramienta está disponible también exclusivamente para empresas firmantes de los webs. Les recuerdo que ser firmantes de los webs es un proceso absolutamente gratuito y que ninguna de estas herramientas tiene un costo, pero sí están condicionadas a que sean firmantes y que por lo tanto tengan acceso a la plataforma. Y la tercera herramienta es la herramienta de evaluación de compras con enfoque de género, algo de lo que vamos a platicar un poco más el jueves. Y esta herramienta ayuda a empresas a analizar si sus políticas y prácticas de compras también integran una perspectiva de género. De nuevo, es una invitación doble para utilizar internamente y también compartir con sus proveedores. Como platicábamos, es que la idea de los webs es que el impacto no se quede solamente en la empresa, sino que se amplíe a toda la cadena de valor. Y listo. 5 minutos exactos. Te regreso la voz, Tiffany. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. En punto. Bueno, y también tenemos, creo que dos preguntas en preguntas y respuestas. Si tendrá un momento para verlas. Estaría Claro que genial. sí. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto vamos a continuar al final de hoy día tenemos nuestra invitado. Muchísimas gracias, Rocío, y me da mucho honor de invitar a Rocío, gerente de experiencia del cliente, a darnos una presentación de Edge. Gracias. Y creo que Fiona está poniendo los slides también. Hola Tiffany, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme una vez más y dispuesta cuando estén las slides. Si no, las puedo presentar desde mi lado, como prefieran. Voy a ver. Fiona, are you sharing slides? ¿O no? No, creo que ella está esperando para ti, Rocio. Perfecto, lo hacemos desde mi lado. Solo díganme, por favor, cuando puedan ya tener una visual de mi pantalla. Sí lo veo. Sí, perfecto. Bueno, yo vengo a introducirles el ecosistema Edge y cómo la certificación Edge, cómo trabajamos, cómo funciona y realmente cuáles son pues los beneficios que pueda tener para cualquier tipo de empresa, de cualquier industria, de cualquier tipo de negocio y en cualquier país. Nuestro ecosistema proporciona una serie de servicios. Por un lado tenemos nuestra plataforma, pues que es, bueno, es realmente el lugar en el que trabajamos y además es donde podemos cargar todos los datos. Nosotros trabajamos con tres fuentes de información fundamentales, como es el cuestionario que lanzamos a todos los empleados, la parte de políticas y prácticas que nos muestra cuán robusta es una organización en tema de estructura y luego toda la parte de datos estadísticos de recursos humanos. Y por el otro lado tenemos lo que es el sello, lo que es el reconocimiento, lo que es la certificación Edge, que es una certificación validada independientemente. Nosotros trabajamos con tres grupos certificadores que funcionan independientemente tanto a Edge Empower, al software, como a la Fundación Edge, que es la entidad que maneja nuestra metodología.
¿Cómo esta certificación puede ayudar a conseguir que las empresas trabajen por tener lugares de trabajo pues, más justos, más equitativos? Nosotros siempre decimos que tenemos como tres pilares fundamentales y es, por un lado, la ventaja competitiva que puede dar el tener este certificado. El certificado EDGE es el certificado líder en este momento a nivel mundial con respecto al tema de diversidad, equidad e inclusión. Y obviamente la ventaja competitiva que le puede dar a una organización tener este certificado, ser visible, es brutal. Por otro lado, tenemos la parte de cumplimiento con regulaciones, es decir, nosotros a través del análisis que precede a la consecución de esa certificación, estamos dando a la organización la posibilidad no solamente de cumplir y de llegar a los estándares que pide la certificación EDGE, sino también de cumplir con normativas locales en temas como la equidad salarial, en temas como los estándares de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro análisis ayuda también a entender los datos de la organización. Es como tener una radiografía de la organización y los reportes y los resultados que salen de este análisis ayudan también a cumplir con otras regulaciones locales. Y por otro lado está el compromiso. Es decir, con el análisis realizado en Edge Empower se ofrece una visión muy clara, basada en los datos que utilizamos, tanto cuantitativos como cualitativos, para realizar este análisis. Entonces es el compromiso no solamente de llegar a esta certificación, sino de qué voy a hacer después. Efectivamente, todos los datos que se utilicen van a ser verificados y esto va a dar ese compromiso con decir, bueno, yo tengo esta serie de datos, esta serie de información que proviene de las entrañas de mi organización y que han sido independientemente verificados por un grupo auditor, pero además yo tengo ahora un compromiso de trabajar en un progreso en que las acciones que hemos definido en nuestro plan de acción se cumplan, trabajar por hacer que esta empresa sea mejor. Nosotros, como les decía hace unos segundos, trabajamos con tres fuentes de información fundamentales, que son pues los datos estadísticos de recursos humanos y de payroll de toda la organización, una encuesta que se lanza a los empleados y que captura la experiencia en el lugar de trabajo, esa percepción que tienen los empleados, y por otro lado, un cuestionario sobre las políticas y las prácticas que existen en la organización y que va a dar ideas sobre cómo está la estructura de la organización, cuán ecua es la estructura de la organización. Con estas tres fuentes de información medimos cuatro pilares fundamentales. Por un lado, medimos la representación, no solo de la división entre hombres y mujeres a lo largo de todos los niveles de responsabilidad y todo el pipeline de la organización, sino también de cualquier tipo de dimensión que queramos añadir a este análisis y que hable de interseccionalidad, de cómo el cruce con la división entre hombre y mujer funciona o se representa con respecto a otras dimensiones como pueden ser la edad, la identidad sexual, trabajar con una discapacidad o el background socioeconómico, por ejemplo. Eso es, en primer lugar, uno de nuestros cuatro pilares, la representación. Después tenemos la equidad salarial. Es decir, ¿hay algún riesgo en la organización de que exista una brecha salarial realmente dada por el género? Nosotros consideramos una serie de variables que se pueden utilizar y pueden explicar cómo cualquier organización realiza su cálculo de salario y de pago, pero lo que necesitamos ver es si existe realmente una brecha salarial que venga dada por el género. Después consideramos la efectividad de las políticas y las prácticas en lo que respecta a estas 5 áreas fundamentales y que van a ser fundamentales a lo largo y ancho de nuestro análisis, que va a ser la equidad salarial, el reclutamiento y promoción, la capacitación laboral, el trabajo flexible y la cultura organizacional. Estas áreas van a estar a lo largo de nuestro análisis en muchos puntos diferentes y se van a cruzar unas contra otras para entender cuáles son los puntos más fuertes y cuáles son los puntos más débiles sobre los que habría que trabajar. Y por último, el último de nuestros pilares es la inclusividad de la cultura, que como os decía antes, viene reflejado gracias a la percepción de los empleados y viene recogido gracias a las respuestas a ese cuestionario.
Actualmente, con nuestra nueva versión de la metodología y nuestra nueva versión de la certificación que se ha actualizado al 1 de enero del 2026 para podernos alinear con el contexto geopolítico actual internacional que vivimos y para podernos alinear también con las nuevas tendencias, sobre todo en la parte de talent management y de cultura organizacional que estamos viviendo en este momento. Tenemos 4 niveles de certificación. Edge Access, perdón, es el nivel inicial, el nivel de entrada, que reconoce ese compromiso que está realizando la empresa o cualquier organización que se dedica que se decida a embarcarse, ¿no?, en este proyecto. Después tendríamos Edge Move, que ya muestra un poquito el progreso. Edge Advance es el tercer nivel, que ya alcanza unos objetivos bastante altos en cuanto al estándar. Y Edge Lead es el nivel más alto que se puede alcanzar. Estas certificaciones, cualquiera de estos niveles, tienen una validez de 2 años desde el momento de su consecución y se consiguen, como os decía, después de una verificación independiente a cargo de los organismos certificadores con los que trabajamos a nivel mundial, que son SGS, Intertek y Flowserve. Una vez que se ha conseguido la certificación, se puede comunicar. Nosotros otorgamos los sellos, los reconocimientos y diferentes materiales para poder utilizar tanto a nivel físico con nuestro trofeo como a nivel online gracias a todo nuestro material. Hay un reconocimiento adicional que es Edge Plus y que la certificación Edge Plus lo que exhibe es ese compromiso con el querer investigar un poquito más en la equidad interseccional. Es decir, no solo me centro en el enfoque primario, ¿no?, en la división entre hombres y mujeres y cómo se ve todo ligado con respecto a este centro, a esta división central, sino además cómo se representan o cómo se sienten otros grupos al interno de la organización, ¿no? Y como os decía, pues hay una serie de dimensiones con las que trabajamos, como puedan ser edad, raza o etnias, background socioeconómico, trabajar con una discapacidad, identidad sexual, etcétera, etcétera. Ahora os traigo 2 ejemplos de cómo esta certificación puede ayudar a avanzar en diversidad, equidad e inclusión, porque os preguntaréis, ¿no?, qué tipo de compañía tengo que liderar o cómo tiene que ser mi organización para poder ser elegible a que me otorguen esta certificación. Nosotros trabajamos con muchísimas empresas en todo el mundo. Trabajamos con empresas de cualquier tipo de industria, de cualquier tipo de número de empleados, grandes, pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces os traigo estos 2 ejemplos, este y el siguiente slide, en el que vais a poder ver empresas de diferente tipo de industria, por ejemplo, estas de energía, de la región de las Américas, con un número de trabajadores de 1.800 y que ya llevaba una serie de años trabajando con nosotros. Empezaron en el 2020 con la primera certificación y estos datos que recogimos en el 2024 fueron del último ciclo de certificación. El reto de ellos era que, teniendo en cuenta que era el sector de la energía está fuertemente dominado por el género masculino, pues querían enfocar todos sus esfuerzos en poder mejorar esa representación femenina en la compañía a lo largo de todos los niveles de representación, pero sobre todo en los niveles de dirección, en los niveles más altos. Entonces, como veis, en el 2020, no sé si podéis apreciarlo, las barritas rojas, que son las que están mostrando la representación femenina, estaban muy por debajo del 30% de representación sustantiva, que es lo que consideramos como el mínimo para poder decir que hay una equidad en cuanto a representación, o al menos esa representación sustantiva. Y en el 2024 habían alcanzado ya casi en todos los niveles este mínimo del 30%. Solo el último nivel, el nivel más alto de responsabilidad, el de top management, era donde todavía no se había alcanzado ese porcentaje de representación, pero ya estaban muy cerca. El plan de acción fue, para poder realizar este avance, pues fue poder trabajar las áreas de igualdad salarial, de reclutamiento, promoción, desarrollo del liderazgo y capacitación, y tanto desde el punto de vista de políticas y prácticas como de procesos.
Entonces, bueno, pues trabajamos conjuntamente con este cliente en la implementación del plan de acción, de las áreas que definimos como prioritarias, de las acciones que definimos como aquellas en las que había que trabajar con más urgencia y poco a poco pues se fue consiguiendo este objetivo, ¿no? Los beneficios eran claros. Bueno, pues había una mejoría evidente en todas las áreas de dirección, desde el junior al top management, con este casi 30% de representación o 30% alcanzado en todos los niveles. Y además se hicieron mucho más fuertes, reforzaron toda la parte de políticas y prácticas. En este segundo ejemplo que os muestro, veréis que seguimos estando en la parte de las Américas. Esta vez es una industria de finanzas mucho más pequeña, de 320 trabajadores, con 2 certificaciones, es decir, empezaron en el 2022 con la primera certificación y los datos recogidos que podéis ver actualmente son del 2024. El reto de este cliente era enfocar correctamente todos sus esfuerzos para mejorar la estructura de la organización en cuanto a la parte de políticas y prácticas y además alinearla con el plan de acción estratégico que ellos tenían internamente como organización. Entonces, como veis, al principio, en el 2022, en la primera certificación, había 2 áreas que son las que están en gris, que era reclutamiento y promoción y desarrollo profesional, que estaban por debajo del estándar EDGE, que lo consideramos al 65% para la parte de políticas y prácticas, y gracias a los esfuerzos, al trabajo en el plan de acción sobre las áreas de mejora que se identificaron, conseguimos que este cliente, trabajando conjuntamente, conseguimos que este cliente implementara una serie de procesos nuevos que fueran sostenibles también en el tiempo y que garantizaran esta paridad de género en las 5 áreas. Entonces, no solamente mejoraron por encima del 65% en las 2 áreas señaladas, sino que además mejoraron también sus resultados en otras muchas áreas. Aquí os dejo pues algunas de las empresas con las que trabajamos. Esto se actualiza día a día. Hoy en día, desde que realizamos la actualización de este slide y hasta hoy, ya somos dos empresas más que trabajan conjuntamente con Edge para conseguir la Edge Certification, pero un poco para que veáis algunos de nuestros clientes. Trabajamos en muchísimos países y en muchísimas industrias de todo tipo. Y con esto acabo. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, por favor, no duden. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, para esta información y los ejemplos muy prácticos, ¿no? Tenemos una pregunta en el chat, tal vez puedes pensar un poco en eso, si tendrás alguna respuesta, ¿no? Sobre específicamente las empresas de manufactura. Am, ah, Y a ver si la puedo ver. Un segundito. Porque veo varias. A ver, la última. Rocío, si mi compañía está acreditada en su corporativo, ¿puedo extenderlo a mi región? Sí, por supuesto. La certificación inicialmente la hacemos por país, pero sí se puede después ver un poco la especificidad de cada caso, de cada organización. Nosotros siempre hacemos la certificación por país, pero si es un grupo global, podemos mirar de hacerlo a nivel global. Entonces, absolutamente sí. ¿Cuál era la otra pregunta? Igual, Tiffany, ¿me puedes ayudar? la otra fue, ¿cómo han, no, es, ¿dónde es? Sí, ¿cómo han resuelto el tema de porcentaje de género en empresas de manufactura? No sé si han trabajado con Sí, 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 trabajamos en muchas empresas en Latinoamérica, concretamente, en las que obviamente o tenemos mucha dominancia de género masculino o dependiendo de qué tipo de manufactura sea, tenemos mucha dominancia de género femenino. O sea, justamente trabajamos con los 2 tipos de empresa y aquí les puedo decir que al final lo que tenemos que ver muy bien es qué tipo de procesos de reclutamiento hay, así como de promociones y fomentar de alguna manera, si es el reclutamiento externo el que nos está fallando, ver de qué manera podemos tener pools de candidatos que sean equitativos, porque es la única manera de que desde el inicio tengamos pools equitativos en género, es la única manera de poder continuar y progresar en todo el pipeline de una manera también equitativa. Después, si son los procesos de promoción los que quizás están fallando o en los que hay que reforzar, vemos en cada circunstancia cuál es
un poco la parte débil o en qué hay que trabajar y lo fomentamos y ayudamos a que esto se consiga. Obviamente la parte de representación, digamos que es la parte más lenta en poder mejorar, sobre todo en organizaciones con un gran volumen de empleados, ¿cierto? Pero no es imposible. Y de hecho, uno de los ejemplos que traía hoy era justo de esto. O sea que imposible no es lento, pero no imposible. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Voy a continuar con el Menti porque tenemos ya solo 3 minutos, y no creo que tenemos demasiado tiempo para ese slide, entonces voy a continuar, pero tuvimos muy buenas respuestas, ¿no? Entonces, muy bien hecho. Entonces, antes de terminar hoy día, queremos saber ahorita cuál es tu nivel actual de comodidad con ese tema, después de tomar unos 2 horas juntos en conversar esos temas. Tenemos qué tan cómodo te sientes ahora con el tema respecto a su conocimiento sobre igualdad de género y mercados globales. Qué tan cómodo o cómoda se sienta discutiendo ese tema con otras personas. Y ahora, ¿qué tan probable es que se toma acciones para mejorar la igualdad de género en sus organizaciones? Bueno, y pueden continuar con este Menti, va a seguir abierto, pero Fiona, you can share the slides and we'll go back to that. Pero voy a terminar ya están. Gracias. Thanks, Fiona. Vamos a continuar porque tenemos solo 2 minutos, ¿no? Bueno, si regresen el jueves, vamos a compartir cómo pueden acceder su certificado. Entonces, ah, espero verles todos el jueves. Antes de terminar, gracias a Rocio por compartir sus conocimientos con nosotros, con todos los participantes. Y también queremos agradecer a los supporters del SSI. Esas son las voces y organizaciones aliadas que con su compromiso con los mercados de capitales sostenibles hacen posible esta capacitación. Entonces, si ustedes quieren sumarse como supporter del SSI, envíenos un correo, por favor. Y gracias también a Viva por organizar este taller y a todos ustedes por participar. Y esperamos verlos a nuestra próxima sesión. Le recordamos que está este jueves. Gracias, Majo, gracias a todo el equipo y que tengas un buen día y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Nos vemos el jueves.